Cuando cierro los ojos y recuerdo tantas noches, pienso en cuántas veces me he quedado dormido con el rosario entre los dedos. Quizá tú también lo hayas vivido. Y, en el silencio de tu corazón, puede que haya surgido la pregunta, ¿habrá perdido valor mi oración? ¿Habré fallado ante Dios? Sé el peso de ese pensamiento, porque lleva una culpa silenciosa, como si el amor de Dios tuviera límites, como si la oración solo fuera válida cuando está completa, perfecta, recitada hasta el final sin interrupciones. Ese es el dolor escondido de muchos corazones, el miedo a no ser aceptados en su fragilidad. Por eso, en este vídeo, vamos a hablar de una señal que muchos ya han experimentado: cuando te duermes rezando el rosario, eso significa que algo profundo está pasando en tu vida espiritual. Padre Pío enseñaba que esos momentos no son solo cansancio físico, sino que pueden revelar gracia, protección y la presencia de Dios en tu corazón. Para acoger esta bendición, escribe en los comentarios: Señor, que mi oración sea siempre profunda y verdadera, un acto de fe para vivir cada instante con devoción. Ahora, acompáñame y descubre lo que Padre Pío reveló sobre este fenómeno tan significativo. El deseo más profundo que existe en ti, y en mí, no es el de la perfección, sino el de ser acogido. Es el deseo de creer que incluso un gesto imperfecto, sincero, cargado de intención, es suficiente para alcanzar el cielo. Padre Pío lo entendía con claridad. Él decía que el rosario era el arma para tiempos difíciles, y que cada Ave María pronunciada, aunque interrumpida por el cansancio, subía como incienso ante Dios. Lo que importa no es la cantidad ni la conclusión, sino el corazón que se coloca en oración, incluso cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para mantenerse despierto. Por eso me gusta pensar en María. Imagina a una madre sosteniendo a su hijo en brazos, viéndolo dormir lentamente. No se entristece porque no haya podido terminar la conversación, no lo juzga por no poder mantener los ojos abiertos. Al contrario, sonríe con ternura, porque sabe que incluso su silencio es amor. Así también es María con nosotros. Cuando nos dormimos rezando, nuestra oración no se interrumpe. Sigue viva en el corazón, sostenida por ese hilo de entrega. Entonces sucede algo más grande de lo que imaginamos: el cielo recoge lo poco que podemos dar y lo transforma en mucho, algo que nosotros solos jamás podríamos ofrecer. El error invisible: creer que la oración debe ser perfecta. ¿Cuántas veces has sentido que no rezaste lo suficiente? ¿Cuántas veces, al quedarte dormido con el rosario en la mano, la sensación de fracaso se apoderó de tu corazón? Dentro de muchos de nosotros existe esa exigencia silenciosa de perfección, como si Dios midiera cada palabra, cada misterio completado, cada detalle de nuestra oración. Es como si hubiera un juez implacable dentro de la conciencia, recordando todo el tiempo que lo que quedó incompleto no tiene valor. Esa presión no nace de Dios, sino de un peso humano que convierte la oración en rendimiento y nos aleja de la simplicidad del amor. Cuando Padre Pío decía: ora, espera y no te preocupes, no hablaba solo de una frase piadosa, sino de un camino espiritual. La oración no es una prueba que deba completarse, sino un encuentro. Imagina a alguien que visita a un amigo y, en medio de la conversación, el sueño lo vence. El amigo que lo acoge no se ofende. Entiende el cansancio, comprende la entrega y guarda en el corazón la alegría de haber sido buscado. Así también es Dios. La oración no pierde su fuerza por no haberse terminado, sigue viva porque fue verdadera, porque nació de un corazón que buscó acercarse. Pero hay un detalle sutil: la ansiedad de tener que terminar todo el rosario puede robar la profundidad de la experiencia. Es como quien corre para acabar un camino, pero no observa el paisaje, no respira el aire, no siente el suelo bajo los pies. La oración se convierte en obligación, no en presencia. La perfección que muchos buscan no es santidad, es control. Y ese control cansa, oprime y aleja el alma de la verdadera entrega. Cuando el corazón comprende esto, nace un alivio. Porque la oración no se trata de perfección, sino de confianza. Y confiar significa descansar en un amor que no exige conclusión, solo sinceridad. Cuando el cuerpo se duerme, pero el alma sigue despierta.
Hay un misterio silencioso que ocurre cuando el sueño llega en medio de la oración. El cuerpo cede, los ojos se cierran, las manos se sueltan, pero algo dentro de nosotros sigue conectado. Es como si el corazón continuara murmurando lo que los labios ya no pueden pronunciar. La ciencia muestra que, incluso durante el sueño profundo, la mente conserva las impresiones más recientes y siguen trabajando en segundo plano. Si la última memoria antes de dormir es el sonido del Ave María, esa oración queda grabada en el alma como una melodía que resuena en la oscuridad de la noche. El cuerpo descansa, pero el espíritu permanece despierto ante Dios. Padre Pío decía que el rosario era una cadena que unía el alma a María. Esa cadena no se rompe cuando nos dormimos. Al contrario, quizás sea en ese instante cuando se fortalece, porque deja de depender del esfuerzo consciente y pasa a ser sostenida por el amor. Es como si la oración entrara en un espacio donde ya no hay interrupción, donde la gracia trabaja sin resistencia. Imagina a alguien que se duerme con una vela encendida en la mano. Aunque la llama ya no sea cuidada por él, la luz sigue iluminando el entorno. Así ocurre cuando la oración se interrumpe por el sueño, la llama sigue encendida, porque fue encendida con intención. Hay una delicadeza en todo esto que muchas veces olvidamos: Dios no nos mide por nuestra capacidad de resistir el cansancio, sino por la entrega sincera que ponemos antes del descanso. El sueño no corta el hilo de la oración, solo lo prolonga de otra manera, más silenciosa y quizá incluso más pura. Porque cuando nos dormimos rezando, no hay cálculo, ni esfuerzo, ni vanidad. Solo queda el corazón vulnerable ante Dios. El cuerpo descansa, pero el alma sigue despierta en su fidelidad. Y quizás sea precisamente eso lo que da más valor a esas oraciones: escapan de nuestro control y permanecen vivas en el corazón de quien las recibe. El descanso que nace de la oración. Hay una diferencia entre dormirse por cansancio y quedarse dormido en oración. El primer descanso viene solo del cuerpo, pero el segundo está acompañado de una paz que toca el alma. Cuando alguien cierra los ojos sosteniendo el rosario, no solo está cediendo al sueño, sino entregándose en confianza, como un niño en los brazos del Padre. Ese descanso es distinto, porque no nace de la huida, sino de la entrega. Es como si el corazón siguiera rezando en silencio, aunque los labios ya se hayan callado. Padre Pío decía que el rosario era su arma, y incluso en las madrugadas más difíciles lo sostenía con firmeza. Dormirse en oración es una manera de proclamar que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Es un gesto silencioso que revela humildad: Señor, ya no puedo, pero tú sigues. En ese abandono hay fuerza, porque el alma encuentra un verdadero descanso. El enemigo no puede penetrar en ese espacio de confianza, porque el corazón permanece envuelto en la presencia de Dios. Por eso, cuando te tumbas y te duermes rezando, la oración no se pierde. Al contrario, se prolonga en tu sueño, como si los ángeles dieran continuidad a lo que empezaste. El descanso que nace de la oración no es solo cerrar los ojos, sino ponerse en el corazón de Dios antes de dormir. Es como si toda la noche fuera una súplica silenciosa, una alabanza escondida, una respiración continua del Espíritu. Esa es la gracia de quien se entrega incluso en el sueño. La entrega de quien se abandona en Dios. Dormirse rezando el rosario puede verse como una forma de abandono total en las manos de Dios. Cuando la mente ya no puede mantener la vigilia, pero el corazón sigue entregado en la oración, es como si el alma dijera: Señor, te pertenezco, incluso en mi descanso. Esa entrega es un signo de confianza parecido al de un niño que se duerme en el regazo del padre. Padre Pío veía en ese gesto un reflejo de confianza filial, donde el alma no teme perderse, porque sabe que está protegida en el amor de Dios. Ese abandono, lejos de ser negligencia, es una expresión de intimidad. Piensa en cuántas veces has confiado plenamente en alguien hasta descansar junto a él sin miedo. Así es con Dios: al dormirse con el rosario, la oración se prolonga más allá de la conciencia, penetrando en las capas más profundas del alma. El Espíritu Santo sigue actuando, aunque la razón se calle, porque la fe no depende solo del esfuerzo humano, sino de la gracia que sostiene todo corazón que busca permanecer en oración. Además,
ese gesto de dormirse en oración tiene un valor simbólico profundo. Muestra que la oración no es solo un acto formal, sino un estado de vida. Significa que rezar no se limita al tiempo en que sostenemos el rosario entre los dedos, sino que se convierte en una respiración del alma, que trasciende los límites de la vigilia. Así como el corazón no deja de latir cuando dormimos, también la oración, una vez enraizada, sigue latiendo silenciosamente en nosotros, acercándonos al Señor incluso en el sueño. Muchos santos relataban experiencias similares, en las que sentían que sus oraciones no cesaban durante la noche. El rosario, cuando se convierte en un hábito impregnado de amor, permanece activo en el interior del espíritu. Es como si las Ave Marías quedaran grabadas en la memoria del alma y se repitieran ante Dios como un eco constante. Padre Pío decía que el demonio no soporta el sonido del rosario, y cuando alguien se duerme rezando, es como si un escudo de oraciones permaneciera activo toda la noche, protegiendo el corazón de tentaciones y perturbaciones espirituales. Así, no se trata solo de una oración interrumpida, sino de un testimonio silencioso de la propia fe. El descanso, unido al rosario, se convierte también en oración. El cuerpo descansa, pero el corazón sigue unido al cielo. Y en esa unión, Dios se alegra, porque ve que, incluso al límite de las fuerzas humanas, el alma desea permanecer con Él. Es en este punto donde dormirse rezando el rosario revela su belleza, muestra que la oración ya no es una obligación, sino un deseo tan natural y profundo que atraviesa los límites de la conciencia y se derrama en el misterio del sueño. La delicadeza de la oración interrumpida. Cuando el rosario se escapa de las manos de alguien que se duerme, hay ahí una escena silenciosa que revela mucho más que un gesto físico. A ojos humanos puede parecer solo cansancio, pero ante Dios, esa interrupción es una entrega sincera. Es como si el corazón dijera: hice hasta donde mis fuerzas permitieron. Padre Pío decía que la oración nunca se pierde, incluso cuando se interrumpe, porque el Señor ve la intención que sostiene cada palabra. El esfuerzo vale más que la perfección, y la sinceridad tiene más peso que la cantidad. Ese abandono involuntario enseña una lección poderosa: la oración no es propiedad nuestra, sino un diálogo sostenido por la gracia. Cuando nos dormimos en medio del rosario, el Espíritu Santo sigue orando dentro de nosotros. El apóstol Pablo ya afirmaba que el Espíritu intercede, con gemidos inefables. Esto significa que la oración que no podemos concluir no desaparece, sino que se transforma, se eleva y se cumple en misterio ante el trono de Dios. Cuántas veces la vida espiritual está marcada por fallos humanos que, en manos divinas, se convierten en caminos de salvación. Dormirse durante el rosario puede verse como un error para algunos, pero para Dios puede ser un acto de confianza. Es como el niño que se queda dormido en los brazos de su madre, no termina la conversación, no completa la frase, pero el gesto de descansar ya comunica amor y entrega. Así es el alma que descansa en la oración, aunque el cuerpo no pueda continuar. Y aquí va una clave de interpretación que muchas veces se pasa por alto: el enemigo quiere que veas este gesto solo como descuido o debilidad, para que te desanimes y abandones la práctica. Pero, en realidad, cada intento, aunque imperfecto, es un ladrillo en la construcción de tu vida espiritual. El rosario es un camino, no un punto único. Cada Ave María rezada, consciente o no, deja una marca de luz en lo invisible. Por eso, al reflexionar sobre el significado de dormirse durante el rosario, hay que ver la profundidad de ese momento. No es solo físico, sino espiritual. Es como si Dios aceptara la oración en el punto donde la dejaste y la completara con su amor infinito. Ese gesto revela que, muchas veces, lo más importante no es terminar, sino empezar con fe y dejar que la gracia concluya lo que no podemos por nuestras limitaciones. Cuidado con la culpa, el veneno escondido en el corazón devoto. Muchas veces, quien se duerme rezando siente un pinchazo de culpa que pesa silenciosa en el pecho. Es una culpa sutil, casi imperceptible, que susurra: has fallado. No lo hiciste bien. No lo terminaste. Ese sentimiento corroe la alegría de la oración, convierte la entrega en exigencia y la confianza en ansiedad. Es el veneno escondido en el corazón devoto,
que erosiona la fe sin que nos demos cuenta. Padre Pío lo veía claramente, la culpa no nace de Dios, sino de la mente humana que insiste en medir el valor de la oración por el resultado visible, por la perfección de la ejecución. Dormir durante el rosario no es señal de debilidad espiritual, pero la mente muchas veces nos engaña. Existe una tendencia inconsciente a pensar que cada gesto debe ser impecable, que la oración solo vale si es completa y continua. Esa visión es engañosa, porque transforma un acto de amor en una obligación pesada. Es como si la propia fe se convirtiera en una carga. El corazón, entonces, se cierra, y el descanso se vuelve solo físico, sin el toque del espíritu. La culpa interrumpe la conexión y genera una distancia innecesaria entre nosotros y la gracia que ya nos envuelve. La cura de esa culpa empieza al darse cuenta de que Dios y María ven la intención que sostiene cada Ave María, no la cantidad ni la perfección del gesto. María acoge al alma que se duerme rezando igual que una madre abraza al hijo que se queda dormido sin terminar su oración o su conversación. Cada Ave María pronunciada, aunque interrumpida por el sueño, es escuchada y valorada. El rosario no se pierde, se transforma en oración continua en el corazón de quien la recibe. Es una lección de misericordia y comprensión que nos invita a abandonar el autojuicio. Esa culpa silenciosa, si no se reconoce, crea bloqueos emocionales y espirituales. Interfiere en la frecuencia del corazón, genera ansiedad e impide que la oración se manifieste plenamente. Dormir rezando no es fracaso, es confianza. La verdadera entrega no mide esfuerzos, no calcula resultados, no exige perfección. Simplemente confía y deja que la gracia haga lo que nosotros no podemos. Al comprender esto, la culpa pierde fuerza y el corazón se abre para recibir la paz que la oración siempre trae, incluso en el silencio del sueño. Lo más profundo de esta experiencia es darse cuenta de que cada gesto de entrega, aunque se interrumpa, es valorado en el cielo. Padre Pío afirmaba que la intención pura tiene un poder que va más allá de la capacidad humana de completar el acto. Cada Ave María dicha, cada hilo del rosario sostenido entre los dedos hasta que el sueño vence, es una ofrenda de amor que se eleva. No hay fracaso cuando el corazón permanece abierto, incluso en el descanso. Dormirse rezando revela que el alma ya ha aprendido a confiar y que el descanso se transforma en oración continua, silenciosa y poderosa. El silencio nocturno como oración continua. Cuando nos permitimos dormirse rezando, entramos en un espacio donde el silencio no es vacío, sino lleno de presencia. La noche se convierte en un templo invisible, y cada suspiro, cada latido del corazón, se transforma en un Ave María no pronunciada, pero sentida profundamente. Padre Pío veía el silencio como parte esencial de la oración, sabía que no solo las palabras se elevan, sino la entrega silenciosa, la atención tranquila, el corazón abierto que late al ritmo del cielo. Dormir con el rosario es permitir que la oración se vuelva tan natural como respirar, continua y discreta, pero poderosa. La Biblia nos muestra que la noche siempre ha sido un momento de revelación. Jacob, solo bajo el cielo estrellado, vio la escalera que unía el cielo con la tierra. Samuel escuchó la voz de Dios mientras dormía. Esos momentos enseñan que el silencio nocturno no es ausencia, sino canal de comunión. Cuando el cuerpo descansa, el alma permanece despierta. Cada palabra dicha antes de dormir se convierte en una vibración que sigue resonando en el interior, como si cada cuenta del rosario fuera una luz que no se apaga, aunque nuestros ojos se cierren. Ese silencio también revela la diferencia entre esfuerzo humano y entrega verdadera. Muchos creen que la oración depende solo de nuestra persistencia consciente, pero la noche muestra otra verdad: la gracia actúa independientemente del cansancio. El descanso físico no interrumpe la acción espiritual, al contrario, permite que se realice de manera más profunda. Es como dejar una vela encendida ante el altar, aunque nadie mire, la luz sigue brillando. Así es la oración que se prolonga en el sueño, invisible, pero siempre presente. Dormirse en oración enseña a reconocer que no necesitamos controlar todo para ser escuchados. La mente se calla, el cuerpo descansa, pero el corazón sigue en sintonía con el cielo. La entrega que ocurre en ese momento silencioso es una señal de confianza rara,
una entrega plena que muchas veces vale más que la repetición mecánica de palabras. Padre Pío comprendía esto profundamente, sabía que cada rosario, cada suspiro de devoción, aunque inconsciente, es acogido por Dios y contado entre las plegarias que alcanzan el trono divino. La belleza del silencio nocturno está en su poder de transformar lo ordinario en extraordinario. Dormirse rezando no es debilidad, es una oración continua que sigue profundizándose mientras el cuerpo descansa. Cada noche se convierte en un espacio sagrado, donde la presencia de Dios y de María envuelve el alma y convierte el descanso en intercesión. Es en ese espacio donde la fe se manifiesta en su forma más pura, libre de exigencias, cálculos o expectativas, solo presente y viva, tan simple como respirar, tan intensa como la entrega del corazón. Lo que Padre Pío veía en el rosario interrumpido. Padre Pío veía el rosario de una manera que muchas veces escapa a la mirada humana. Para él, cada cuenta no era solo una repetición de palabras, sino una flecha dirigida contra las fuerzas que nos alejan de Dios. Incluso cuando la oración se interrumpía por el sueño o el cansancio, creía que la intención pura ya cumplía su papel. Cada Ave María pronunciada con sinceridad, aunque incompleta, generaba una energía espiritual que no se pierde, que se transforma en protección e intercesión. Esta visión nos desafía a replantearnos el valor de lo que consideramos inacabado. Muchas veces vemos nuestros fallos como debilidad, pero Padre Pío nos muestra que, ante Dios, lo importante no es la perfección, sino la dirección del corazón. Dormirse durante el rosario no es negligencia, es prueba de que la oración fue verdadera, que nació del alma y no solo de los labios. Es como lanzar una flecha con fuerza suficiente para alcanzar el objetivo, aunque el brazo se canse antes del momento final. Además, el rosario interrumpido trae consigo una lección sobre la confianza. Nos enseña que la oración no depende de nuestra constancia física, sino de la constancia del corazón. Cada cuenta sostenida, cada repetición aunque parcial, crea una cadena espiritual que conecta nuestra alma con el cielo. Padre Pío entendía que el valor de la oración no está en la cantidad, sino en la calidad de la entrega, en la pureza de la intención y en la fidelidad del alma que busca permanecer unida a Dios, aunque esté exhausta. El rosario interrumpido también nos revela que el efecto de la oración va más allá de lo visible. La oración no termina cuando se cierran los ojos, sigue actuando en lo invisible, dentro de quien ora y en la esfera espiritual que no podemos medir. Es como una sinfonía que mantiene su armonía aunque algunos instrumentos se detengan temporalmente, la melodía central continúa, sostenida por el propósito y el amor que dieron origen a la música. Por último, esta perspectiva nos libera de la ansiedad por la perfección. Entender lo que Padre Pío veía en el rosario interrumpido es comprender que el cielo no mide nuestra oración por criterios humanos, sino por el amor que la sostiene. Aunque incompleta, cumple su misión, genera impacto y permanece eficaz. Dormirse rezando no es un error, es una entrega silenciosa que transforma incluso el cansancio en oración y convierte el descanso en un acto de fe viva. La lección espiritual, no confundir esfuerzo con entrega. Muchas veces pensamos que la oración depende de nuestro esfuerzo, como si la cantidad de palabras dichas o la disciplina al completar el rosario determinara su valor. Es una ilusión que sobrecarga el alma y crea ansiedad silenciosa. Padre Pío, con su sensibilidad espiritual, mostraba que la verdadera oración nace de la entrega, no de la fuerza que podemos imprimir. Es la diferencia entre levantar peso físico y ofrecer el corazón, el primero depende solo del cuerpo, el segundo depende de la confianza y de la intención pura que se mantiene incluso cuando llega el cansancio. Cuando nos dormimos sosteniendo el rosario, aprendemos que el esfuerzo humano tiene límites, pero la gracia divina no. La entrega verdadera es cooperar con Dios, no competir con Él. María, en su maternidad espiritual, completa lo que empezamos. Cada Ave María pronunciada, cada silencio lleno de intención, cada hilo del rosario que se escapa de nuestras manos, es recogido y llevado ante Dios con amor. No hay desperdicio, no hay pérdida, no hay fallo, solo el corazón que se abre, incluso en fragilidad. Esta confusión entre esfuerzo y entrega nos lleva a medir la espiritualidad por el rendimiento y no por la sinceridad del corazón. La oración mecánica o forzada, aunque larga,
puede estar vacía, mientras que el gesto simple, interrumpido pero sincero, tiene profundidad y poder. Dormirse rezando revela que el alma ha comprendido esta verdad, que no es la fuerza, sino la fidelidad silenciosa, lo que transforma lo ordinario en extraordinario. Es en ese punto donde el esfuerzo humano encuentra sus límites y la entrega divina manifiesta toda su fuerza. Además, percibir esta diferencia nos ayuda a transformar la culpa y la ansiedad en paz. Cuando entendemos que la verdadera oración no exige perfección, podemos dormir sin peso en el corazón, sabiendo que cada gesto, cada intención, cada oración parcial, queda registrada en el cielo. Padre Pío veía en esto un puente entre lo humano y lo divino. No importa que nuestras manos no puedan completar el acto, lo que importa es la entrega, la apertura, el amor que sostiene cada palabra dicha, cada suspiro silencioso y cada cuenta sostenida entre los dedos hasta que el sueño nos venza.